Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectivas. Hoy un programa especial, muy interesante, una entrevista que tendremos con Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla hasta hace apenas unas semanas. Rafael Moreno Valle ha sido polémico a nivel nacional por iniciativas controversiales, como por ejemplo la ley Bala en su momento, una ley que muchas organizaciones de la sociedad civil calificaron como que atentaba contra los derechos humanos y en donde se permite que fuerzas del orden utilicen incluso armas para contrarrestar o para poder detener a los manifestantes en protestas sociales o civiles. También Rafael Moreno Valle fue polémico por muchísimas adjudicaciones que hizo en su administración, por las cuales le preguntaremos, algunas que tuvieron que ver con obra pública, gastos en materia de salud, en materia de educación, y hay que decirlo, también muy polémico por su gasto en medios de comunicación, por una campaña nacional que hizo a través de algunas televisoras, a través de algunas revistas, en donde Rafael Moreno Valle, desde su cuarto y quinto informe de gobierno, comenzó a promocionar su imagen con miras a lo que va a suceder en 2018. Rafael Moreno Valle ya se apuntó como candidato presidencial, más bien, mejor dicho, como precandidato presidencial dentro de su partido, el Partido de Acción Nacional. Si bien Rafael Moreno Valle llegó como un candidato de una gran coalición, una amplia coalición que incluye al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Nueva Alianza, al propio Partido Acción Nacional, pues Rafael Moreno Valle en realidad ha jugado en términos políticos y electorales al interior del Partido Acción Nacional. En esa carrera compite con otros dos nombres propios que seguramente usted recuerda. Uno, el actual presidente del Partido Acción Nacional, con Ricardo Anaya, joven queretano del panismo precisamente de este estado de Querétaro, y con la ex primera dama Margarita Zavala, que también ya se apuntó a la carrera presidencial. Ninguna encuesta, y esa es la realidad y lo podemos checar en prácticamente todas las que se han publicado hasta el día de hoy, ninguna encuesta le da demasiado peso, demasiada probabilidad a Rafael Moreno Valle de ser el candidato del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, dentro de las disputas que existen entre grupos políticos del PAN, en particular los anayistas, que suelen ser más un grupo político desde los estados y que tiene mucha fuerza en los comités directivos estatales, y una posible disputa con Margarita Zavala y el calderonismo, ahí podría encontrar una tercera vía en donde Rafael Moreno Valle se podría colocar de cara a 2018. En prácticamente todas las entrevistas él ha dejado claro que quiere ser el candidato del Partido de Acción Nacional, que la va a buscar y que va a buscar también tejer una alianza mucho más gruesa, mucho más, digamos, extensa de lo que han hecho, por ejemplo, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Ya habló de acercar posiciones con el PRD para ir juntos de cara a 2018. También es de sobra conocida la buena relación que existe entre Rafael Moreno Valle y la maestra Elba Ester Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso hay que decirlo, el propio Moreno Valle comienza su trayectoria política vinculado precisamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el panorama o el contexto político en el que se encuentra Rafael Moreno Valle en el Partido Acción Nacional. Pero hay más temas relacionados con lo que significa Moreno Valle en términos generales. Uno, Moreno Valle es un candidato o un precandidato que tiene un discurso poco ideológico. Y eso es una de las cuestiones que se le han achacado. Si usted revisa este libro que se llama La Fuerza del Cambio, vamos a platicar precisamente de este libro con Rafael Moreno Valle y demás temas, usted podrá ver que hay algunas definiciones en temas relacionados como por ejemplo con Trump, en temas relacionados con el combate a la desigualdad, pero en algunos asuntos muy ideológicos que tienen que ver con agendas de otro tipo, como por ejemplo la legalización de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo o incluso la interrupción voluntaria del embarazo, hay muy pocas definiciones en este libro. Por lo tanto, es fundamental de un precandidato presidencial saber exactamente qué piensa de los distintos temas. La relación que tiene en particular Rafael Moreno Valle con el panismo jalisciense es muy interesante. Tiene pocos apoyos en el panismo jalisciense. La mayoría del comité directivo estatal del PAN aquí en Jalisco se ha marcado o se ha vinculado directamente con Ricardo Anaya de cara a 2018. Sin embargo, otra parte de lo que podamos decir el panismo más tradicional, Alfonso Petersen, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, por el contrario, apoyan a Margarita Zavala. ¿Quién es la base de apoyo de Rafael Moreno Valle en Jalisco? Por ejemplo, César Madrigal,
quien fuera precandidato del PAN en Guadalajara en 2015 contra Alfonso Petersen en la interna, pero en realidad el apoyo directo, muy oportuno y claro es de muy pocos personajes relacionados con el panismo, digamos, más de base y que tiene más peso en términos de la militancia en nuestro estado. Hay que decir también en relación a Rafael Moreno Valle que tendrá mucho que ver la coyuntura que enfrenta el PAN después de las elecciones en 2016. Hay que recordar que en 2017 hay 3 elecciones claves en términos políticos. Una, la de Nayarit, en donde todo parece indicar que la coalición PAN-PRD puede ganar la elección con un candidato como Antonio Echevarría, que es hijo de un exgobernador de nuestro estado vecino, de Nayarit. También tiene elección Coahuila, en donde hay un empate también claro en las encuestas entre el PRI y el Partido de Acción Nacional. Y la joya de la corona, que es la elección en el Estado de México. Una elección que parecía en donde Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, tendría mayores posibilidades. Sin embargo, hemos visto desde hace algunos días que su candidatura se empieza a desinflar, empieza a perder mucho peso en términos de la aceptación de los mexiquenses y cada vez parece más que el Estado de México será una disputa entre 2 candidatos, Delfina Gómez Álvarez de Morena y Alfredo del Mazo del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, la situación del Partido de Acción Nacional de cara a 2018 no es tan sencilla, no es una situación tan holgada como parecía después de las victorias electorales de 2016 y por lo tanto la pelea interna por la candidatura será clave para definir quién será el candidato. Analizaremos también en la entrevista los datos que arrojó Rafael Moreno Valle durante su administración, datos muy disímbolos, porque por un lado presume dentro del libro algunos datos en materia de obra, infraestructura. Sin embargo, si revisamos otros, por ejemplo, más pobreza, más desigualdad, muchos problemas en materia de derechos humanos y por lo tanto una administración que es muy disímbola. Tampoco demostró demasiado ímpetu a la hora de combatir excesos en materia de corrupción. Rafael Moreno Valle es el primer gobernador de un partido distinto al PRI. En Puebla fue quien de alguna forma suplió en el puesto al llamado Gober Precioso en su momento, a Mario Marín, y sin embargo no vimos cambios fundamentales en materia de corrupción. A continuación, después del corte, platicamos con Rafael Moreno Valle, quien es precandidato presidencial del Partido de Acción Nacional. Hablamos de su libro, de la administración, del contexto del PAN y también cómo ve Jalisco de cara a la próxima elección. Estamos en Perspectivas. Rafael Moreno Valle, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por el espacio y la oportunidad de platicar. Oye, hay que decir que Rafael Moreno Valle está aquí en Guadalajara para promocionar su libro. Así es. La fuerza del cambio. Oye, antes de que platiquemos de algunos elementos de tu libro, platícame, hemos visto muchísima publicidad del libro. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, la editorial Porrúa, y además quiero decirte que hay de esas cosas en la vida que quieres hacer en algún momento, y para mí una era escribir un libro. Nunca había tenido la oportunidad, originalmente lo iba a hacer cuando el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, y editamos varios libros desde el gobierno estatal, pero no pude hacer uno personalmente, sino participé en algunos, pero obviamente no tuve el tiempo. Posteriormente, al terminar el gobierno, yo quería escribir un libro. Originalmente mi plan era un libro diferente. Yo estaba pensando un libro con un diagnóstico del país, con propuestas específicas de cómo solucionar los problemas que enfrentamos en materia de seguridad, cómo atraer más inversiones, cómo generar más empleos, cómo combatir de mejor forma la pobreza, básicamente detonando el potencial de las diferentes regiones de México. Pero la campaña entonces lo paga la editorial. Sí, por supuesto, pero además quiero decirte algo muy importante. Obviamente yo quería evitar cualquier tipo de circunstancia, no solamente legal, sino ética. Y por lo tanto, Miguel Ángel Porrúa es un editor que jamás tuvo algún trabajo durante mi gestión en Puebla. Ni uno solo. Eso fue muy trascendente para mí, porque me hubiera parecido poco transparente el que alguno de los que trabajaron con nosotros, por ejemplo, Fernández Editores, que sacó varios libros, otras editoriales, hubieran sacado, y parecería seguramente pago de favor, los medios, ¿no? exactamente, Sí. Aunque yo podría decir,
yo no soy funcionario, no puede haber conflicto de interés, podrían decir, pues estos son los contratos que tuvo durante la gestión y ahora le están pagando el favor, y por eso es la editorial. Pero fue Miguel Ángel Porrúa básicamente el que me dijo, yo no le entro a publicarte un libro, le entro a publicarte varios y tener derechos exclusivos de tus libros. Y le dije, muy bien. Me dice, entonces, este proyecto que me estás planteando no me interesa como primer libro, pues no te conoces. Me dice, realmente te conocen en Puebla y la zona alrededor de Puebla, y ahí sin duda me consta la transformación que has realizado. Sin embargo, para mí sería más interesante que presentes un libro en donde hables de tu biografía, y básicamente aquí hablo de la historia familiar desde mis bisabuelos, maternos, paternos, de mis abuelos, de mis padres, de un servidor, y de mis resultados en las diferentes responsabilidades que he tenido. Me dijo, primero, un libro donde puedas presentarte y particularmente enfatizar los cambios que lograste en Puebla. Y después presentamos el otro, porque de otra manera no me es atractivo. Pero sí es un acto de pre-campaña este libro. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No estás diciendo, mira, este es mi proyecto rumbo a 2018, este soy yo. Esto es básicamente un libro donde se habla de una historia familiar y de los resultados de gobierno, fundamentalmente avalados por organismos autónomos e independientes. Y entiendo, por supuesto, que el compromiso con el editor es que los próximos libros van a ser con él. Entiendo también pues, que él busca que su autor, al que ya tiene comprometido por varios libros, pues tenga mayor conocimiento y le pueda ir bien. Esa es su apuesta. Te leo, Rafael Moreno Valle, una de las citas de tu libro. Dice, uno de los grandes retos en México es tener un piso mínimo de dignidad para todos los ciudadanos. Si nosotros comparamos los productos internos brutos per cápita de Oaxaca con los de Nuevo León, parecería que estamos hablando de dos países diferentes. Y no podemos permitir que siga creciendo esa brecha entre los estados del norte y los estados del sur. Y aparte desde Puebla, que Puebla es como el quiebre, ¿no? El quiebre entre norte y sur. Exactamente. ¿Por qué si tú dejaste a tu estado con 64% de la pobreza, 64 de cada 100 poblanos en situación de pobreza, por qué eres el indicado para buscar cohesionar este país tan dividido? Pues yo te diría, según datos de Coneval, y es parte de lo que mostramos en este libro, Puebla mejoró en los 7 indicadores de pobreza, y en 4 de ellos fue primer lugar a nivel nacional. Es decir, partimos de una base muy baja y logramos avanzar. El dato que das es correcto, sin embargo, pues obviamente lo importante es ver cuál fue el punto de partida, y en ese sentido Puebla fue el que logró de todos los estados del país en 4 de 7 indicadores el mayor avance, la mayor mejoría, y en los 7 avanzamos. Es decir, pero 64% realmente, es muchísimo. Bueno, pero es la realidad. Jalisco es 36%. Sí, por supuesto, pero pues Jalisco era 30 y tantos % desde hace muchos años. Sí, en Puebla era muy superior y se logró reducir. Es decir, el dato que das es ya después de una reducción muy significativa. Falta mucho por hacer, pero la reducción, insisto, y no son datos míos, aquí lo puedes ver con mucha claridad, no creas que te estoy simplemente no, es que yo dando... revisé los datos de Coneval, y si bien sí hay una reducción de porcentaje, hubo más pobres. No, en pobreza extrema, según datos de Coneval, 92 personas cada día lograron la reducción, pero además no solo es Coneval, sino las Naciones Unidas. El PNUD te muestra cómo Puebla, en el índice de desarrollo humano, fue el estado que más avanzó del país, primer lugar a nivel nacional. Entonces, y aquí están los datos de Coneval. Aquí ves, por ejemplo, en salud, en educación, en ingreso, en alimentación, en acceso a servicios básicos, primer lugar a nivel nacional de mejoría, Enrique. Entonces, pues creo que ahí están datos muy duros. Obviamente, si tú partes de un estado como Nuevo León o como Jalisco, o partes de un estado como Oaxaca, Puebla o Chiapas, pues es muy diferente. Incluso no puedes tú comparar, porque el punto de partida estaba aquí y el otro estaba acá. Lo importante es ver de ese punto de partida hacia dónde llegaste, qué es lo que lograste para avanzar. vertebrar esto que dices. Un país no puede tener un proyecto nacional pues cohesionado cuando Nuevo León tiene un PIB per cápita determinado y Chiapas tiene uno que es 20 veces menor. ¿Cómo hacer para vertebrar un país así? Mira, yo considero que hay una buena propuesta. Ahora el reto es llevarla a cabo, y es, por ejemplo, las zonas económicas especiales. Las de Peña. Yo considero que básicamente la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza,
que no se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. Y en este contexto se hace este planteamiento originalmente sin ningún tipo de incentivo fiscal. Recordarás, Enrique, que se plantearon las zonas económicas especiales, me preguntaron mi opinión, dije, es una gran idea que no va a funcionar, porque sin incentivos fiscales, ¿por qué vas a invertir en Puerto Chiapas en vez de invertir en Nuevo León? ¿O por qué vas a invertir ahí en vez de invertir en Guanajuato, en Querétaro o en Puebla? Entonces, evidentemente, se dio meses después el anuncio de los incentivos fiscales. ¿Qué falta desde mi punto de vista? El construir la infraestructura, pero sería para mí muy importante que se haga con base en comunicación con el sector privado, es decir, que le digas a las empresas que se puedan instalar ahí, ¿qué te comprometes a hacer? ¿Cuánto te comprometes a invertir? ¿Y cuántos empleos vas a generar? Y a cambio de ello, ¿qué requieres en términos de infraestructura? Porque si el gobierno empieza a construir infraestructura y no es necesariamente la que requiere el sector privado, corres el riesgo de que se convierta en un elefante blanco. Entonces, creo que necesitas ir detonando el potencial de las distintas regiones del país. En el sector agropecuario, creo que hay grandes oportunidades. Nosotros en Puebla fuimos el estado que más creció el PIB agropecuario del país y tenemos pequeños productores. 85% son pequeños productores de menos de 5 hectáreas. Entonces, la idea sería precisamente ayudarlos mecanizando el campo con algo que nos funcionó mucho, que es el cambio de cultivos, es decir, buscar, según el tipo de clima y de suelo, cuáles son los cultivos más rentables para poder cambiar a la gente hacia eso que les va a dar un mayor ingreso, apoyar a los productores en la comercialización a través de convenios de agricultura por contrato. Puebla fue el primer estado en asegurar el 100% de la superficie cultivable, porque hoy con el cambio climático, si no son las lluvias torrenciales, es la granizada o es la sequía, entonces necesitas garantizar a estos productores un ingreso en caso de que no haya cosecha. Y por supuesto tienes temas, por ejemplo, la artesanía, el turismo. Muchos de estos estados con grandes indicadores de pobreza también tienen un potencial turístico importante, y creo que particularmente cuando nuestra moneda se ha devaluado, México como país se vuelve un destino más competitivo, tanto para visitantes internacionales de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, como también para muchos mexicanos que tal vez hubieran optado por ir fuera del país y que ahora, con el tipo de cambio, buscan opciones de turismo local. Otro elemento que mencionas en tu libro, Rafael Moreno Valle, es que tú te consideras el más adecuado para enfrentar a Trump. Algo así lo dices, más o menos de forma resumida. ¿Por qué? Y si me pudieras aclarar, sobre todo por el partido político en el que militas, que gran parte del problema que tenemos de solamente tenemos mercado, habernos abierto tanto en materia comercial, tiene que ver con decisiones que también tomó en su momento el Partido Acción Nacional. Mira, yo te diría primero por mi formación académica. Yo estudié en Estados Unidos 2 carreras, economía y ciencias políticas. Conozco el sistema americano, tanto en la parte de vivencia como en la parte teórica. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema es de pesos y contrapesos entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tú tienes, partiendo de esa premisa, que diseñar estrategias que te permitan lograr los objetivos primordiales del país, que son cuidar la parte migratoria, cuidar la parte comercial y tener acuerdos razonables en términos de seguridad. También decirte que estudié ya un doctorado en Derecho en la Universidad de Boston, que esa parte también es relevante en términos de las negociaciones de tratados, porque finalmente un tratado es una ley. Y también he sido diputado local, diputado federal, senador de la República, conozco de leyes. Otro aspecto fundamental, tomé el posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, entiendo la parte de mercados, trabajé en un banco antes de entrar en la política, trabajé en Dresdner Kleinwert Benson en Nueva York, que en aquel tiempo era uno de los bancos más grandes del mundo. Entonces, conozco de comercio internacional, entiendo, y Donald Trump al final del día es un empresario. Necesita que le hables en el lenguaje que entienden los empresarios. No le puedes hablar como político a alguien que no es político. Creo que ahí tenemos una ventaja competitiva porque, insisto, además de la experiencia en el país,
en todos los cargos legislativos que existen, y además el ejecutivo del quinto estado más poblado del país, tenemos la experiencia de sector privado en Estados Unidos, las relaciones, el conocimiento de los mercados, que me parece que van a ser cruciales en una negociación con los Estados Unidos. ¿Qué harías diferente a lo que hizo Peña Nieto? De lo que hizo con Trump, me refiero, no a otras cosas. Lo que hizo en específico con Trump, ¿qué harías diferente? Yo no lo hubiera invitado, por ejemplo, durante la campaña, porque además siento que iba en un momento a la baja, que te había estado agrediendo como país, había sido muy agresivo, y que en este sentido, pues la gente le dio una estatura presidencial, lo hiciste ver presidencial. Casi jefe de Estado, ¿no? Eso creo que tuvo, sin duda, un impacto, creo que fue un error, creo que nos hemos tardado en hacer la estrategia. Me parece que desde el momento que ganó tendrías que estar en base a lo que ha escrito Trump en sus libros de Make America Great Again, y conociendo al personaje desde el primer libro que escribió, The Art of the Deal, pues sabes exactamente a qué te atienes. Tendrías que estar buscando planteamientos que fueran razonables para Donald Trump. ¿Y a qué me refiero? Buscar primero a tus aliados naturales. ¿Quiénes son tus aliados naturales? De entrada, los estados fronterizos, Arizona, California, Texas. Que dependen del comercio con México, la mano de obra. Exactamente. Todos esos estados, Nuevo México, son cruciales. Después, por ejemplo, todos los productores americanos exportan sus productos a México. Jalisco es el principal productor de huevo en el país. Pregúntale a los avicultores de Jalisco a quién le compran el grano, a productores americanos. Esos productores americanos tendrían que ser aliados naturales de México y del libre comercio. Cualquier empresa americana que exporte sus productos a México debiera ser nuestro aliado. Por otro lado, tienes también a las empresas o fondos de pensiones y empresas financieras americanas que tienen inversiones en empresas mexicanas, que han generado recursos, que han generado ingresos, beneficios para sus accionistas. Y otro aspecto muy importante, China. A mí me parece que China es la moneda de dos caras que debe usar en la negociación. El corazón de cualquier acuerdo comercial es básicamente las sinergias que se generan entre los dos países. Si tú hablas con Ford en Michigan, la que se iba a estar en San Luis, que ahora está en Michigan, pregúntales qué porcentaje de tus componentes son hechos en México. Y vas a encontrar que es más del 30%. Y además, si tú le cobras un impuesto alto a México, un arancel muy elevado, subes el costo del coche en Estados Unidos. Y exacto. Y si es un coche para exportación, le va a costar trabajo. Déjame ir al corte, Rafael Moreno Valle, y retomamos precisamente en este tema. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche de viernes con Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y aspirante a la presidencia de la República. Así lo podemos decir, ¿no? Y presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Y presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Quedamos con Trump, nada más para cerrar ese tema. Decías, hay que buscar aliados naturales, gubernamentales o no gubernamentales. Exacto. Entender también este proceso de sinergia que se da entre las empresas para que aquellas empresas americanas que son beneficiadas por componentes mexicanos se vuelvan tus aliados. Pero al final del día, para mí, el argumento central tendrá que ser con Trump. A ver, Trump, tu problema en términos de balanza comercial no es México, es China. Tienes un déficit comercial de 386 mil millones de dólares y, por cierto, México también tiene un déficit comercial con China. ¿Qué te propongo? Que a través de las sinergias entre nuestros dos países podamos sustituir importaciones chinas. Que en vez de que le compres productos a chinos, estés comprando productos hechos una parte en México y otra parte en Estados Unidos. ¿Eso qué implicaría? Que habría inversiones y generación de empleos en Estados Unidos y en México. Y, por supuesto, planteando una negociación en esos términos para lo comercial, sería ganar, ganar. Si no aceptara o se pone muy duro, decirle, no te preocupes, Trump, no estamos viendo, y le hablas a los chinos. Vénganse a invertir a México. Lo único que les pido es que los empleos que generen estén bien pagados, pero pueden invertir en lo que quieran, les damos todas las facilidades. Obviamente los chinos tienen mucho interés y muchos recursos. La razón por la cual a China no le han atacado
como a México, a pesar de que ahí está el déficit comercial más importante de Estados Unidos, es porque los chinos son los principales tenedores de instrumentos financieros americanos, de bonos del Tesoro americanos. Obviamente... Sí, la deuda está acá ahí, en China. Está en China y obviamente Con Japón, si los chinos en un momento dado vendieran todos sus instrumentos, tendrían un impacto brutal por la ley de la oferta y la demanda en Estados Unidos. Pero entonces, yo te aseguro que en el momento en que Trump viera que ya China está viniendo acá, te diría, oye, mejor ya repensé la propuesta que me hiciste. Tú tienes que negociar desde una posición de fortaleza. No puedes llegar de rodillas a un acuerdo. Tú tienes que llegar con fuerza, decir, tengo esta opción, eres el primero con el que me siento. Es la más atractiva para los dos, sobre todo en el corto plazo. Pero si no, tengo otra alternativa. Creo que por ahí debiéramos ir en términos de la negociación. Antes, Rafael Moreno Valle, de preguntarte por el PAN, por cómo ves al PAN Jalisco, me gustaría hacerte algunas preguntas para conocer tu ideología. Es decir, ¿cómo piensa Rafael Moreno Valle? ¿Crees que los homosexuales tienen derecho a casarse? Mira, yo creo que ese tipo de temas deben reflejar la moral de la sociedad y tenemos un país muy diverso. Más allá de mi opinión personal, yo creo que esas decisiones las deben de tomar los congresos locales. ¿A qué me refiero? Para mí la ley debe ser el referente moral de la sociedad. Pero de cada estado, entonces. En cada estado. Es decir, si tú tratas de imponerme un criterio como mayoría en un estado que sea contrario a nuestra moral y de pronto lo conviertes en ley, vamos a tener un problema muy serio. Pero de la misma manera, si yo quisiera imponer mi forma de pensar en un lugar muy liberal como el Distrito Federal, pues sería exactamente al revés. No es un país a distintas velocidades, que es lo que criticaste en un principio. No, con la desigualdad. creo o sea, que ciertas personas tengan algunos derechos en unos estados y en otros no los tengan. Yo creo que, insisto, la ley debe ser el referente moral de la sociedad y la sociedad se ve representada por sus congresos locales. Creo que en ese sentido que cada estado decida, no, que cada estado decida. Pero tú no tienes términos, una opinión en el yo tema. todos esos temas que sean, aunque por ejemplo en términos de el aborto, yo estoy en contra del aborto en lo personal, sin embargo entendería que no se debe imponer mi criterio sobre una sociedad que piense distinto. Por eso, si tú permites que cada estado decida sin imponer criterios, si una sociedad en donde la mayoría está, por ejemplo, en contra del aborto, como sería, por ejemplo, la de Puebla, de pronto impones el aborto, pues, los diputados en la siguiente elección le van a dar vuelta porque sería la bandera única. O sea, tú dices, para la decisión poder, que sea, pero que sea de consenso. O que tenga, que tenga mayoría. ¿Tú crees que el principal problema que ha tenido el PAN estos años es la corrupción? Yo creo que el PAN ha tenido como problema el haber sido gobierno 12 años y no haber podido finalmente darle los espacios a la gente del partido que creía en el proyecto. Creo que dejaron dentro del sistema a mucha gente que nunca compartió la visión de cambio que teníamos y que O sea, llegó desde el PAN dentro, sin panistas. en gran medida eso sucedió y creo que no se formó una nueva clase política. A mí que me hubiera gustado que en el 2000, por ejemplo, a los jóvenes les dieras la oportunidad de entrar a trabajar al gobierno, que les dieras, que aprendieran desde analistas, que luego llegaran a ser jefes de departamento, que luego sean directores, que luego usaras CONACYT para darle una beca que se vaya a estudiar a Estados Unidos, que regrese y llegue a ser director general. Y así, en 12 años, creo que hubieras podido conformar una nueva clase política. En cambio, dejaste, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, dejaste a todos los que estaban y se quedaron y siguen. Creo que ¿Funciona la Secretaría de Hacienda o no crees que funciona? Yo creo que en algunas cuestiones sí. Porque ahí tienen una trayectoria de carrera interesante, ¿no? Sin embargo, me parece también que en otras a veces se vuelve una camisa de fuerza. Me parece que necesitas mayor flexibilidad. Por ejemplo, yo no creo que los programas deban de ser nacionales porque lo que necesitas en un estado no es lo mismo que necesitas en otro. Entonces yo creo que debiera haber mayor flexibilidad en términos de los programas y la Secretaría de Hacienda concentra un enorme poder, te lo digo como
exsecretario de Finanzas, como exgobernador, como exdiputado y como exsenador, y a veces etiquetas recursos, pero hay muchos candados, muchas trabas, es difícil. Han tratado de tecnificar y reconozco los avances, es decir, cuando fui diputado en 2003, recuerdo que podías etiquetar una carretera y no había ni proyecto ejecutivo, no había ni liberación de derecho ya para de que vía. te den tu número. Ahora te dan tu número, es decir, esa ¿no? parte creo que ha avanzado, pero sí creo que se debió haber formado una nueva clase política, que se debió haber involucrado a gente que quería el cambio, que creía en la construcción de un país diferente. ¿Eres amigo de Peña Nieto? Tenemos una muy buena relación institucional. Yo no puedo jamás negar que cuando fui gobernador de Puebla, nunca la diferencia de origen partidario se convirtió en un obstáculo para el progreso de mi estado. Es decir, creo que siempre hubo apertura, debo reconocerlo, hubo apertura, hubo disposición y por supuesto uno tenía que hacer su trabajo. Es decir, puede haber voluntad política, pero si no tienes los proyectos ejecutivos, si no tienes propuestas muy concretas, pues no te van a poder ayudar. En ese sentido, yo te diría, hubo siempre una muy buena relación institucional. No te diría, somos amigos de que somos, O sea, pero institucional. No cenan juntos, ¿no? No, pero institucionalmente sí debo reconocerlo porque a veces se daba, por lo menos, por ejemplo, en Puebla, que gobernaba pronto el PRI a presidentes municipales, cuando yo era senador, que eran de mi partido, no les daban ningún tipo de apoyo, sí sentías una diferenciación. Con él, por lo menos en mi caso, nunca hubo un distingo por militar en diferentes partidos. ¿Y con el Bester Gordillo tienes relación todavía? Bueno, ella fue coordinadora, fuimos compañeros diputados y después como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quiero decirte que siempre hubo una muy buena relación y la ha continuado ahora con Juan Díaz durante mi gestión en términos del sindicato y de buscar la calidad educativa. De hecho, Puebla, cuando llegué al gobierno, estaba en el lugar 24 en la prueba enlace, ahora planea, en matemáticas y entregamos a Puebla en el primer lugar nacional. Estábamos en el lugar 23 en lenguaje y comunicación y lo entregamos en el segundo lugar nacional y eso fue con un acuerdo entre gobierno y sindicato. Yo les dije, estoy dispuesto a invertir en educación, pero no a gastar en educación. Es decir, si tú les das un día más del Día del Maestro o un día más de aguinaldo parejo a todos, eso no va a tener impacto en la calidad educativa. Pero si tú inviertes en capacitación magisterial, si tú le das incentivos al desempeño, como entregamos viviendas a los mejores maestros del Estado, ahí sí puedes lograr un avance y en ese sentido hubo una muy buena disposición, tanto de ella como ahora de Juan Díaz en la última etapa de mi administración, de trabajar en ese sentido, no peleando entre sindicato y gobierno, sino acordando en base a la calidad educativa con muy buenos resultados. ¿Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México? Pues yo creo que más que hablar de una persona que represente un peligro, creo que desgraciadamente él tiene una visión y una ideología que se ha aplicado en otros países con resultados desastrosos. Es decir, así como yo te comentaba que para mí la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, él trae la idea que es redistribuyendo la riqueza. Es decir, él está pensando, ¿no? Redistribuir. Pero primero hay que generarla. Sí, Creo no, que pero hay primer muchos paso. países, digo, es que supongo que estás pensando en Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Pero a veces se me hace complejo por qué se le vincula tanto a Andrés Manuel con Venezuela. Si cuando estuvo en el DF no vi nada de lo que se le achaca. Sí, pero finalmente tú revisas tú saca su libro de propuestas. Yo los he visto y me parecen algunas hasta medio sensatas, pero moderadas. Saca una calculadora ¿Sí? y haz cuentas. ¿Cuánto nos cuesta pagar el programa político de Andrés Manuel? Exacto, haz cuentas y vas a decir, caray, pues no alcanza para pagar. Y al final del día ese es el reto de cualquier gobierno, que tienes recursos limitados para atender necesidades casi ilimitadas, de tal suerte que necesitas buscar la mayor rentabilidad social por cada peso invertido, necesitas buscar aquellos programas, proyectos u obras que tengan el mayor impacto y en este sentido no cuadran los números que él presenta, no cuadran las cifras y él siempre te va a decir,
Es que... Sí, combatiendo la corrupción, con eso le vamos a hacer para sacar esta pues, lana, ¿no? pues ya hemos visto que... Pero además, pues, si hubiera una partida en el presupuesto de corrupción, te diría, pues es muy fácil, la reasignas. Pero como no existe esa partida, pues creo que por lo menos en base a lo que hemos podido observar a lo largo de su carrera, incluso cuando fue jefe de gobierno, pues habla del combate a la corrupción, solo que a algunos se les olvida que su secretario de Finanzas acabó en la cárcel, y ahí están los videos de cómo apostaba millones de dólares en Las Vegas, que René Bejarano, el señor de las ligas, también acabó en la cárcel, y que era su brazo derecho, era su jefe de oficina, el que llevaba su agenda, y acabó en la cárcel, y acabamos de ver el escenario más reciente de Eva Cadena. Entonces, me parece que eso es sobresimplificar el problema y la solución. Con Moreno Valle no veremos eso, un video de alguien recibiendo dinero para una campaña. Eso, no, de ninguna manera. ¿Nunca habrá ese tipo de financiamiento en tu campaña? No, por supuesto que no, y por supuesto que... Porque se habló, déjame decirte, en 2015 en Jalisco de que tú estabas apoyando económicamente y con cuestiones a algunos candidatos en Jalisco. ¿Eso sucedió o no? No, yo vine a Jalisco a acompañar a candidatos en campaña, pues yo soy panista, lo hice con mis recursos, en mis tiempos pero nunca libres, mandaste ni... pero básicamente es el respaldo que tratamos de dar quienes tenemos alguna responsabilidad nacional en el partido. Yo soy miembro de la Comisión Política Permanente, y en este sentido pero el apoyo siempre solo fue venir, respaldarlos, sí, venir, apoyarlos discursos. Y obviamente tratar de sacar adelante al partido, entendiendo la difícil situación que vive el PAN en Jalisco, y creo que no solo hay que estar en las buenas, particularmente hay que estar en las difíciles, ¿no? Déjame al corte, regresamos y tomamos el PAN Jalisco y también la contienda nacional y lo que está pasando en el Estado de México. Seguimos, nos quedan 10 minutos más con Rafael Moreno Valle. Estamos de regreso en Perspectivas. Esta noche dialogamos con Rafael Moreno Valle sobre distintos temas. Ya hablamos una parte de tu libro, hablamos también te tratamos de conocer en términos ideológicos. Y me gustaría saber tu opinión, Rafael, sobre el panismo jalisciense. Pues no se ve bien en términos reales desde 2015, incluso desde antes, desde 2012. ¿Cómo ves al panismo jalisciense y si realmente el PAN puede aspirar a gobernar otra vez este país sin ganar Jalisco? Que se ve complejo, ¿no? Bueno, yo creo que es un punto muy importante el que estás tocando. Sin duda el PAN, aquí fue un bastión histórico del PAN. 18 años gobernó el Estado. En 2000 y 2006 se ganó Jalisco de manera contundente, y eso contribuyó al triunfo del PAN a nivel nacional, porque efectivamente hoy todos están hablando del Estado de México y dicen, bueno, y si ganas o no ganas en el Estado de México, ¿qué sucede? Pues en las dos ocasiones que el PAN ha ganado la presidencia, ninguna de las dos ganó el Estado de México, sin embargo en ambas ganó Jalisco, y yo creo que estás tocando... Veracruz, ¿no? ¿O no? Veracruz también lo ganó, ¿no? En la presidencial. En el 2006 no. En el 2006 ganó Andrés Manuel. En el 2006 y en el 12 sí fue Jalisco. Jalisco, ¿no? Sí, es un estado clave, porque además pasas de ser primera fuerza muy consistente a ser tercera fuerza. Es decir, algo muy grave. Me parece que hoy es fundamental lograr la unidad del PAN en Jalisco, que el PAN tiene que convertirse en una opción de cambio, en una alternativa. Y también creo que, viendo el caso de Francia, yo particularmente presenté una iniciativa que fue aprobada en Puebla para un gobierno de coalición. Incluso yo fui candidato y fui gobernador de una coalición en la que estaba Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, PRD, Nueva Alianza y el PAN. Y yo creo que sería muy útil que hubiera un instrumento jurídico como la segunda vuelta, que les va a permitir en Francia dirimir la elección de manera muy contundente con Macron. ¿Tú estás a favor de la segunda vuelta? Yo estoy a favor de la segunda vuelta. Tú imagínate que no hubiera segunda vuelta en Francia, que fuera las reglas igual que en México. No, pues Macron gobernaría con el 23%. Bueno, posible. Pero ahorita estaríamos en un recuento de votos que el EP no hubiera salido a las calles a decir que hubo fraude y que no sé qué. Estaríamos en una polarización terrible y llegaría Macron efectivamente con un porcentaje bajísimo y con una dificultad enorme de gobernabilidad. Y desgraciadamente nuestro país acaba siendo muy similar a esa polarización
entre diferentes partidos, por eso la segunda vuelta... 2018 así va a ser. Nadie seguramente va a llegar al 30%, o difícilmente va a llegar al 30%. Y el 30% de los que votan. Si a eso le agregas... 18 sí, me explico, sí, si tomas el abstencionismo, pues es te con una legitimidad baja, pero coalición ya se puede hacer. Exacto. O sea, tú puedes llamarle a un partido y decirle, oye, necesito que me des gobernabilidad en la Cámara y por lo tanto te doy tal ministerio, tal secretaría. Yo creo que hoy la ley, efectivamente, la Constitución permite una coalición optativa, pero me parece que sería ideal buscar una agenda de coincidencia. Bueno, para mí sería, si no logras un porcentaje, la propuesta que hicimos en Puebla es, si no logras 42%, es obligada al gobierno de coalición. O sea, parlamentarizar de alguna forma. Y si no hay gobierno de coalición en tanto tiempo que tenga programa, y ese programa tenga el respaldo legislativo, porque también es fundamental que tengas propuestas que puedas llevar a la práctica con el respaldo de los legisladores. Si no se logra eso, segunda vuelta. Eso es lo que acordamos y se aprobó en Puebla. Yo quise impulsarlo a nivel nacional, sé que hay otras voces que lo han venido haciendo, creo que sería el mejor camino. Veo difícil, con objetividad, que por los tiempos... La segunda vuelta, aparte, no le conviene ni al PRI ni a Andrés Manuel, a ninguno de los dos. Pero yo porque creo que los dos tienen techos electorales. Le conviene al país, finalmente. No, sí, pero creo que por eso no pasaría por la Cámara, creo. Habrá que ver, pero lo veo difícil. Yo coincido contigo, Enrique. Creo que ante ese escenario también debemos estar buscando una creación de una coalición antes de la elección, de poder buscar una agenda de coincidencias, de definir un proyecto, porque más que una suma de partidos necesitas impulsar un proyecto en donde realmente se busque detonar el potencial que tiene el país. ¿Tú estás a favor de que el PAN y el PRD vayan en alianza en 2018? Sí, por supuesto. Creo que, ¿Y quién más? También Movimiento Ciudadano. Yo creo que quien podamos, si logramos un buen proyecto, creo que primero está el proyecto, luego una alianza. La primera alianza en el PAN es al interior del partido, pero sí debemos estar abiertos. Y simplemente en este año, faltan unas semanas, de una vez pongo mis fichas para que podamos hacer una revisión, si me permites otro espacio más adelante. Sí. Te aseguro que Nayarit va a ganar Toño Echeverría la gobernatura. Yo le lleva como 20 puntos en esa encuesta. Y es candidato del PAN, PRD, PT y un partido local. Me parece que las coaliciones en general, tú seguramente vas a defender tu gestión, pero en general las coaliciones no han gobernado bien, me parece. Por eso es importante el proyecto. Porque no hay un programa ni siquiera previo. Por eso es importante el proyecto, que no solamente sea una alianza electoral, sino un proyecto, una visión compartida, con compromisos claros, tomando las mejores prácticas, tomando las políticas públicas exitosas de cada fuerza política. Por ejemplo, en Puebla yo tomé del PRD el Metrobús. En Puebla no había un sistema de transporte articulado, lo ofrecimos en campaña y como gobierno hicimos 2 líneas de la red urbana de transporte articulado. Que es, para decirlo aquí en Jalisco, el Macrobús, que es digamos, camión confinado en un carril, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, tomamos, por ejemplo, de Nueva Alianza, el programa de capacitación magisterial, invertir en la capacitación de los maestros, el programa de incentivos, y ya comentamos los resultados que eso nos permitió de ir de los últimos a los primeros lugares en las pruebas de evaluación. De la misma forma, con Movimiento Ciudadano, que en ese tiempo era Convergencia, tomamos programas sociales como la entrega de créditos a la palabra a grupos de mujeres, que fue una política pública muy exitosa durante mi gobierno, la entrega de computadoras a los estudiantes con mejores promedios, de becas a estudiantes destacados, funcionó muy bien. Y del PAN tomamos la atracción de inversiones. Por ejemplo, un año antes de que llegara yo a la gobernatura, se fue la Volkswagen a invertir a Guanajuato $500 millones para una nueva fábrica de motores. Obviamente me fui a Guanajuato a ver qué es lo que habían hecho, que no se había hecho en Puebla, y logramos atraer, según datos de la Secretaría de Economía, la mayor inversión extranjera directa en la historia del Estado, y creamos, según datos del Seguro Social, más empleos en 6 años que en los 13 años anteriores. Entonces, ese tipo de agenda de suma de coincidencias y de proyectos debiera darse para que entonces se dé un compromiso del legislativo y haya un gobierno de coalición, no un reparto de espacios como botín, sino también analizando perfiles que puede el Congreso aprobar a los nombramientos del gabinete y que provengan de las distintas fuerzas políticas. Creo que eso sería muy útil para el país, y lo vas a ver en Nayarit. Por ejemplo, si hoy en el Estado de México hubiera habido una alianza PAN-PRD con cualquiera de los candidatos, ya sea con Juan Cepeda o con Josefina,
hoy podríamos hablar de que la elección Seguramente. está ganada. Y sin embargo, pues es una elección muy competida, muy compleja. ¿Conoces a Enrique Alfaro? Sí, por supuesto. ¿Qué opinas de él? Tengo una muy buena impresión, me parece un hombre muy inteligente, muy profesional, preparado, que tiene una visión global que me parece relevante y que además pues ha sido un político que innova, por ejemplo, en redes sociales, y me parece que es una figura importante, es decir, en términos de los alcaldes del país, sin duda, si no el más destacado, uno de los más destacados. Si dependiera de ti que el PAN fuera en alianza con Movimiento Ciudadano, ¿estarías de acuerdo que fuera? Mira, Aquí en Jalisco en 2018. Yo creo que habría que plantearlo a nivel nacional. Creo que a nivel local, ya sea un municipio o un estado, yo creo que hay que escuchar la voz de la militancia, que sean los militantes y que no haya una imposición. A nivel nacional es otra cosa. Yo creo que a nivel nacional las decisiones se deben de tomar en el centro, que se deben de tomar en los órganos competentes como es el Consejo Nacional, la Comisión Política y la Comisión Permanente del PAN, y que en un ejercicio como el que te estoy comentando, me parece que sí se requiere la suma de otros partidos, pero no trasladar lo nacional a lo local, porque lo local es diferente. Tal vez hay municipios donde el PAN diga, yo quiero competir, no quiero ir en una alianza. Hay estados donde tal vez diga, oye, yo quiero competir, yo no quiero ir en una alianza. Darle a los militantes esa facultad de tener la última palabra a nivel municipal y estatal, y simplemente trabajar en el proyecto a nivel nacional. Dos preguntas más, que se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo ves al gobernador Aristóteles Sandoval? Pues mira, tuvimos una buena relación como colegas gobernadores, un hombre joven con el que coincidimos en diferentes foros. Sé que ha tenido retos importantes, particularmente en materia de seguridad que atender. También sé que hay grandes obras que está tratando de realizar, que también han tenido algunas dificultades, pero me parece pues que dentro de los gobernadores del país, pues es un hombre pues que en un entorno complicado, pues ahí va Al menos no ha caído en los escándalos de los otros. Exactamente, digamos, va caminando, va avanzando. ¿Qué te diferencia de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala pensando en la elección y en la candidatura del PAN en 2018? ¿Hay realmente diferencias de fondo o solo es la búsqueda de la silla, del poder? No, yo te diría, yo no voy a hablarte mal de mis compañeros o compañeras de partido, simplemente haz una evaluación de sus currículums. Yo creo que cuando buscas un trabajo en lo que sea, pues llevas tu currículum y se puede revisar dónde estudiaste, qué calificaciones sacaste, dónde has trabajado, qué logros has tenido en donde has trabajado, y con base en eso se contrata, y que en cualquier actividad la experiencia cuenta. Yo estoy seguro, Enrique, que cuando tú empezaste tu carrera periodística, pues no tienes un espacio como el que hoy tienes. No llegaste de jefe a ser estrella, pues tienes lo que dices es que ni Margarita creciendo. ni Anaya tienen experiencia. No, yo lo que Por te lo tanto, diría no es, serían buenos candidatos. yo lo que te diría es que yo te voy a hablar de lo mío. No entiendo, ya pero que ellos hablen de lo suyo. Si estás haciendo una comparación, entiendo que dices, mi carta fuerte es la experiencia y ellos no la tienen. Mi experiencia y mis triunfos electorales, es decir, preguntar, oye, pues ¿cuántas elecciones has ganado? Pues, hasta un futbolista, aunque veas un chavo muy talentoso, pues no lo vas a debutar en la final de la Liga MX, lo vas llevando poco a poco, lo vas jugando. Así, ¿no? Ni Messi, cuando Messi empezó, pues también empezó poco a poco, y eso les permite foguearse, porque tal vez si lo hubieras debutado en la final de la Champions, pues de pronto cuando tenía 16 años, 17 años, pues tal vez lo lastiman y se acabó la carrera antes de empezar. Creo que tienes que irte fogueando, y en la política también, y por eso creo que mi carta fuerte es tener una experiencia en el sector privado, es decir, no solamente haber trabajado en el gobierno, sino en el sector privado y particularmente a nivel internacional, por lo que hoy enfrentamos como país. El haber sido secretario de Finanzas, es decir, haber sido funcionario estatal, haber sido diputado local y líder del Congreso, diputado federal, no del montón, yo fui el presidente del Comité de Administración, a mí me tocó hacer el presupuesto de la Cámara de Diputados, y por primera vez se redujo con respecto al año anterior, porque a mí no me parecía razonable decirle a todos que se apretaran el cinturón si no predicábamos con el ejemplo. Fui el primer panista
en ganar de mayoría el Senado de la República en Puebla. Y eso se dice fácil, pero que a veces habrá habido panistas que con la ola azul de Fox ganaron y no supieron ni cómo ganaron. Solo que en el 2006 te recuerdo que particularmente en la región de Puebla, Andrés Manuel estaba fuertísimo, que el único estado de esa circunscripción que ganó el PAN fue Puebla. Todos los demás los ganó Andrés Manuel, me refiero a Guerrero, a Morelos, a Tlaxcala, a Veracruz, al Estado de México, al Distrito Federal, y nosotros fuimos el único que ganó. Entonces realmente tuvo mérito, y fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs, y posteriormente el primer panista en ganar la gubernatura del quinto estado más poblado del país, y finalmente algo que también me parece relevante, le entregué la estafeta a otro panista, que hubo continuidad en el gobierno de Puebla. También me parece una evaluación ciudadana relevante. Señor Moreno Valle, gracias por estar aquí Enrique. con nosotros. Gracias por la oportunidad. Nos vamos hasta el lunes en Perspectivas.